Ya. Muy bienvenidas de nuevo a nuestra clase hoy día, hermanas. Hoy día estaba pensando en Salmo 122, cuando dice, yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Y claro, no estamos en el momento en un edificio, en un templo o en iglesia, pero sí estamos reunidas por su palabra. Entonces, gloria sea, es una bendición estar con ustedes. Gracias por estar aquí mientras están en sus vidas diarias, están tomando un momento para estar en la palabra. Y eso es un hábito de una discípula. Está mostrando hábitos de ser una discípula de Cristo, que es estar en su palabra y estar con otras hermanas en la fe. Diariamente tenemos a nuestro alrededor almas enfermas, ¿cierto? Almas enfermas de pecado que necesitan a Jesús. Entonces, por eso estamos aquí en este curso, empezando a pensar cómo podemos servir como una discípula a otros. Y también cómo podemos caminar con el Espíritu Santo en nuestras vidas, cómo podemos vivir como discípulas. Y ya hemos visto el primer hábito de ser una discípula, que es hacer el bien. El segundo hábito era tener los ojos abiertos para oportunidades a compartir. Y hoy día vamos a estudiar hábito número 3, que es hablar con la gente. Hablar con la gente, ¿ok? Hacer el bien, mantener ojos abiertos. Y ahora vamos a estudiar hablar con la gente. Muy bienvenidas de nuevo a todas. Hemos tenido un momento más temprano para saludar unos a otros. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar hoy día con una oración, ¿ok? Oremos, hermanas. Querido Jesús, en este mundo no dudaste en asociarte con aquellos que eran odiados y no les gustaban los demás. Motivados por tu amor, que también nos tomemos en el tiempo para asociarnos con otros para su bien eterno y para tu gloria. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Hermanas, habían algunas preguntas de la tarea, ¿ok? Y agradezco mucho su participación si pueden, ¿ok? Pregunta número 1 de la tarea era, ¿cómo es la forma en que se forma un equipo nacional de fútbol diferente de cómo Jesús formó su equipo de discípulos? ¿Qué piensan ustedes? Pastora, yo pienso que para formar un equipo de fútbol escogen a los mejores, a los más entrenados, a los que estén en mejor estado físico, pero creo que Jesús sí escogió pues a gente común y corriente, como nosotros, creo yo. Esa es mi opinión. Exacto, exacto. Eso es. Jesús no buscó los mejores de mejor discípulos para servir en su equipo de ministerio, ¿cierto? No. Él buscó personas de todos niveles de la vida, personas que muchos eran, bueno, quizás no lo normal, entre paréntesis que podemos decir, para servir en un ministerio, pero con el Espíritu Santo, ellos podrían servir a otros. Gloria a Él. Gracias, hermana. La segunda pregunta era, ¿por qué fue tan sorprendente para los fariseos que Jesús fue a comer a la casa de Mateo? ¿Por qué fue tan sorprendente para los fariseos que Jesús fue a comer a la casa de Mateo? Porque, pues según vi en el video, decía que los cobradores de impuestos no eran una persona grata entre los judíos porque cobraban más impuestos de los que necesitaban los romanos. Entonces ellos no eran como muy gratos, o sea, como que no eran muy queridos. Entonces, pues fue sorprendente porque Jesús no hizo acepción de personas, o sea, Jesús lo aceptó a pesar de que era judío.
Gracias, Lisa. Gracias. Bienvenida, Marlene. ¿Cómo estás hoy día? Marlene, gracias por estar con nosotros. Tu audífono no está activado, pero gracias por estar con nosotros. ¿Alguien más tiene una opinión de esta pregunta? ¿Por qué fue tan sorprendente para los fariseos que Jesús fue a comer a la casa de Mateo? Porque ellos tenían los ojos puestos en Jesús para criticarlo y pues como Jesús, él era pues el Hijo de Dios, el que enseñaba la palabra y todo, no le parecía bien que estuviera con los cobradores, con el cobrador de impuestos, porque eran personas indeseables. O sea, eran personas no gratas para la sociedad ni para Dios. Entonces ellos por eso criticaban que por qué Jesús se sentaba a comer con ellos. Exacto, exacto. Encuentro tan interesante que eran los fariseos, los líderes espirituales de la comunidad. Ellos, como los líderes de iglesias, podemos decir en esta edad, ellos eran tan sorprendidos de las acciones de Jesús. Y Jesús estaba mostrándoles la palabra, es para todos, para todos. La última pregunta es, ¿quiénes son las personas en nuestra sociedad actual que son como los recaudadores de impuestos en la sociedad en el tiempo de Jesús? ¿Quiénes son los Mateos de esta edad en nuestro mundo ahora? Yo diría de pronto que los políticos. Sí, estoy de acuerdo, sí, los políticos. ¿Quién más? El mismo gobierno. El mismo gobierno acá en Colombia está bastante, de hecho, no sé si ustedes oyen las noticias que Colombia es uno de los países más corruptos y está entre el mismo gobierno, los Mateos de este tiempo. Sí, sí. Profe, aquí en Nicaragua, los recaudadores de impuestos son las personas que trabajan en la alcaldía. Ellos andan viendo, buscando dónde la gente está vendiendo para ver si están al tanto con los impuestos, si esas personas están pagando los impuestos y todo. Allá andan en las calles viendo y buscando cómo fregar, como dicen, al pobre, pues. Entonces, aquí para eso ellos son los que trabajan allí en la alcaldía. Ahí andan detrás de las personas, ¿verdad? Recaudando los impuestos. Sí, son gobiernos, son personas que trabajan junto al gobierno. ¿Puedo opinar? Acá en el Perú, hermana, es la SUNAT y como dice el municipio, ¿no? Que pagamos impuestos en la luz, en el agua, en las cosas que compramos. Y si tú tienes una tiendita, también te aplican para que pagas tu impuesto. Y esos son para gente, perjudica a la gente más pobre, ¿no? Sí, sí. Gracias, hermana. Sí. Hoy día vamos a enfocarnos en esta historia de Mateo 9, cómo Jesús actuó con Mateo, también cómo los fariseos actuaron y nosotros en este momento, hoy día, cómo nosotros podemos actuar siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Ok? Gracias por todas las respuestas a la tarea. Gracias. Todas las preguntas de la tarea terminan con el mismo punto. Y este punto es el amor de Jesús en la forma en que interactuaba con personas de todos los segmentos de la sociedad. ¿Okay? Vemos el amor de Jesús en cómo actuaba con las personas de la sociedad. Jesús no solo habló con los de su círculo social, no solo invitó a aquellos que eran poderosos y importantes a ser sus discípulos.
El llamado de Jesús para que la gente vea su pecado y lo vean como su Salvador es para todos. Entonces Jesús habló con la gente para compartir este mensaje. Podemos ver, hermanas, en esta historia, en la historia de Mateo, que estudiamos en el video, que Jesús, nuestro maravilloso Salvador, hace 3 cosas de verdad en esta historia. 3 cosas al mismo tiempo, ¿ok? La primera cosa que vemos es su salvación. Su salvación, ¿ok? Él muestra su amor. Su amor, el amor de Jesús es perfecto. Amaba a todas las personas exactamente como lo desea su Padre Celestial. No discriminó, ni mostró odio de ningún tipo. Se tomó tiempo para asociarse con personas independiente de su lugar en la sociedad y a cumplir la ley de Dios a la perfección, hizo lo que no podemos hacer nosotros, ¿cierto? Jesús vino a este mundo para salvar a todos. Eso era su plan, el plan de Dios. La perfección de Jesús es nuestra y somos santos a la vista de Dios a través de la fe en Jesús. Entonces, la primera cosa que Jesús hizo en esta historia es mostrar la salvación es para todos, ¿cierto? Y eso no es lo único que podemos ver de Jesús en esta historia. En segundo lugar, vemos la motivación de mostrar amor a otros, de nosotros, porque somos motivados por Cristo. ¿Okay? En segundo lugar, el amor perfecto de Jesús no solo nos salva, sino también nos motiva a mostrar amor por Él y por los demás. Como 1 Juan 4:19 dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Jesús llamó a Mateo, un pecador, llamó a él a seguirle y Mateo lo siguió. ¿Por qué? Por amor. Jesús mostró tanto amor a Mateo y en respuesta a ese amor, Mateo lo siguió. Nosotros también tenemos esta motivación. ¿Okay? El Espíritu Santo usa esas buenas noticias para motivarnos a mostrar amor por Dios y por nuestro prójimo. Y la tercera cosa que podemos ver en esta historia es su ejemplo de Cristo. Nos salva, nos moviliza y nos da un ejemplo a seguir sobre cómo podemos mostrar amor a nuestro prójimo. ¿Okay? Vivimos como discípulos de Jesús, simplemente hablando con la gente. Jesús, ¿qué hizo? Sentó en la mesa con la gente, compartió la mesa con la gente. Tantas veces en la Biblia vemos que Jesús estaba comiendo con otros, estaba conversando con otros. No estaba solo atrás de un púlpito enseñando, predicando. Él también conversó, comió con otros. ¿Okay? Entonces nosotros también tenemos la oportunidad de conversar con otros. En lugar de discriminar y odiar a los demás, el amor de Dios se ve en nosotros cuando seguimos su ejemplo y simplemente los tomamos a tiempo para conversar con otros. Y en esto vamos a estar hoy día, hermanas. Vamos a estar en hábito número 3 de ser una discípula, que es hablar con otros. En la pantalla se pueden ver los 3 hábitos que tenemos, ¿cierto? Tenemos hacer el bien a otros, mantener los ojos abiertos a oportunidades, compartir el evangelio. Y ahora estamos en hablar con la gente. Y aquí tengo una pregunta para ustedes, ¿ok? Miren los hábitos que están en la pantalla. Mi pregunta es, ¿cómo las acciones de las que hablamos en nuestras 2 últimas lecciones conducen a lo que estamos hablando en esta lección? ¿Cómo hábitos número 1 y 2
conducen a hábito número 3? ¿Qué piensan ustedes? Porque al empezar, pastora, al empezar a hacer el bien a las personas, al empezar a tener ojos abiertos, pues eso nos motiva que debemos hablar con la gente también. O sea, es como una secuencia. ¿Sí? Es una secuencia. Gracias, hermana. Sí, es una secuencia. Podemos ver aquí que dejar que nuestra luz brille a hacer el bien y ver oportunidades a menudo conducirá a hablar con la gente, ¿cierto? Si estamos haciendo el bien, es muy probablemente que vamos a tener oportunidades a conversar con ellos. Si tenemos los ojos abiertos, es muy probable que vamos a encontrar oportunidades de conversar. Y podemos pensar en Mateo 5:16, que dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Okay? Cuando hacemos el bien y cuando tenemos ojos abiertos, estamos brillando a luz de Cristo y otros pueden ver que hay algo diferente en nosotros. También, hermanas, pensamos en 1 Pedro 3, que dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todos, el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, nosotros como discípulas queremos estar siempre preparadas, ¿cierto? Preparadas a contestar, a responder a otros y decirles por qué tenemos una esperanza, por qué tenemos este amor en nuestros corazones. Aquí tenemos un versículo que es un poco interesante y vamos a leerlo y conversar de qué significa salsosando con sal. Okay, esta expresión. ¿Alguien podría leer este versículo, por favor, de Colosenses 4? Yo, pastora. Gracias. Colosenses 4, 5 al 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepas cómo debéis responder a cada uno. Amén. 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 Entonces, hermanas, miren este pasaje. ¿Cómo debemos andar con sabiduría, cierto? Debemos comportarnos sabiamente con los que no creen en Cristo. Aquí dice, con los de afuera. ¿Okay? Y cuando conversamos con ellos, que la conversación sea siempre amena y de buen gusto. Aquí dice sazonada con sal. ¿Por qué? Así sabrán. ¿Por qué? Porque allí ellos van a saber cómo responder a cada uno. Aquí, hermanas, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué significa una conversación sazonando con sal? ¿Qué significa eso? Pues hay un versículo en Mateo, si no estoy mal, 5, 13, 14, que dice, ustedes son la sal de la tierra, ¿sí? Amén. Entonces, Sí. siempre que hablamos como es sazonar con sal, es que hablemos de Cristo, ¿sí? Porque es en el versículo de Mateo, quiere decir que nosotros somos los que tenemos a Cristo, los que mostramos a Cristo. Entonces, cuando yo leo acá que dice sazonando, siempre muestren gracia y sazonen con sal, es que en todo lo que podamos hablar, decir o hacer, siempre mostremos el carácter de Cristo. Es perfecto, lo que dijiste es perfecto, hermana, gracias. Hablamos como la sal de la tierra, ¿cierto? Como discípulas que llevan el sabor de Jesús al mundo. Sabemos que cuando colocamos un poco de sal en la comida, el efecto que tiene en la comida, ¿cierto? Si nosotros conversamos, hablamos con un poquito de sal, estamos mostrando el sabor de Cristo a otros.
es muy importante cómo hablamos, la forma en que hablamos. Y Jesús acá está recordándonos de eso, que somos la sal de la tierra. Podemos dar un poco sabor a la tierra, a otros. ¿Y cómo lo hacemos? Con el poder del Espíritu Santo. Ahora, hermanas, también recordamos que vivimos en la verdad con amor. Cuando vivimos en la sana doctrina, cuando vivimos en la palabra de Dios, el Espíritu Santo trabaja en nosotros y Él puso sal en nuestras conversaciones, ¿ok? Él nos enseña cómo conversar con otros. Entonces, recuerden nuestra primera lección de este curso, la importancia de estar en la vid, ¿cierto? Estar en la vid que es Cristo, que es su palabra. Y Él va a producir frutos en nuestras conversaciones. Entonces, si están aquí pensando, no sé cómo hablar con otros, no sé cómo compartir el evangelio, no sé dónde empiezo. Bueno, hermanas, empezamos aquí, en la Biblia, ¿cierto? En la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a darnos las palabras. Aquí en la pantalla tengo la expresión, nuestro discurso es tanto para decir la verdad de Dios como para hacerlo de tal manera que comunique su amor. ¿Okay? Queremos compartir la verdad en amor a otros. Ahora tengo una pregunta en la pantalla, ¿ok? Dice, hay quienes tienen el don de hablar con la gente, y es verdad. A veces llamamos a estas personas extrovertidas. Sin embargo, a medida que hablamos del hecho de que los discípulos hablen con los demás, ¿qué advertencia y aliento tenemos para las personas que les gustan hablar tanto con los demás? Entonces, para las personas que son extrovertidas, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué advertencia y aliento tenemos para estas personas? Vamos a encontrar la pregunta, hermanas, directamente en la Biblia. Entonces, ahora vamos a ver un versículo de Efesios, o algunos versículos de Efesios, para contestar a esta pregunta. ¿Alguien podría leer, por favor, los versículos que están en la pantalla? Yo, pastor. Gracias, Lustela. Efesios 4, del 25 al 32. Por eso, cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. Hay un poquito más, Lustela. ¿Podría seguir, por favor? No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellos que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros. Así amó también Dios, así como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Gracias, hermana. Gracias. Entonces aquí, hermanas, en Efesios 4, vemos cómo hablar con otros, ¿cierto? Y tiene muchos ejemplos de cómo no debemos hablar con otros y cómo sí podemos hablar con otros. Entonces, regresando a la pregunta, voy a repetirlo. Hay algunas personas que tienen el don de hablar, qué bien. Y esas personas a veces llamamos a ellos extrovertidas. Pero sin embargo, si le gusta hablar mucho con otros,
¿Qué advertencia y qué aliento tenemos para estas personas? ¿Qué opinan ustedes? Que debemos hablar sabiamente, o bueno, las personas que tienen esa facilidad de hablar, pues digamos que no digamos palabras obscenas, que no digamos malas palabras, sino que tenemos que cuidar nuestro vocabulario porque estamos siendo ejemplo para los demás, para los que nos miran y nos observan. Entonces ya nosotras debemos aprender a tener cuidado de nuestras palabras. Exacto. Eso sí es una advertencia, ¿cierto? Que tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Sí o sí. ¿Alguien más? ¿Qué piensan? Aquí en la pantalla tengo algunos comentarios para pensar, ¿ok? Advertencia. No todas las conversaciones son buenas. Si un discípulo puede hablar con la gente, pero no está informado o no es amoroso, eso no lo fortalecerá. Es la verdad, ¿cierto? El poder de hablar no significa que vas a hablar bien. Entonces, por eso como discípulas, queremos tener cuidado con nuestras palabras. Muchas veces, hermana, yo siempre hago la oración en mi corazón antes de conversar con alguien. La oración, sean pues aceptables ante ti, Señor, mis palabras y mis acciones, mi Señor, mi roca y mi redentor. Y es una oración que podemos hacer siempre, como Dios. No soy perfecta, no tengo las palabras perfectas, pero dame esas palabras, por favor. Dame esas palabras por su Espíritu Santo. Dame confianza o conversar con amor. Y si en un momento no sienten que pueden conversar con amor, quizás es mejor esperar, ¿cierto? Quizás es mejor decir, gracias por comentarme eso. Voy a pensar en eso. ¿Podemos seguir conversando de ese tema un otro día? Está bien esperar, hermanas, y orar y pensar en lo que estás diciendo otros. ¿Okay? Pero también hay aliento. Si le gusta hablar con la gente, es un don. Dios este don es un regalo de Dios. Y por favor, úsalo. Conversa con la gente, con amor, pero conversa con la gente. Si usted está bueno hablando con la gente, use este don para la gloria de Dios, hablando con amor y estudiando las escrituras, para asegurarse que tienes algo verdadero y edificante para decirle a la gente. ¿Ok? Entonces, ustedes que están aquí, conozco a algunos de ustedes más que otros, pero ustedes saben en tus corazones si les gusta hablar mucho o si no. Y estoy aquí para decirles a todas de ustedes que como discípulas tenemos la oportunidad a hablar con otros. Y si ustedes les gustan hablar mucho o no, los dos todavía tienen la oportunidad. Y los dos tienen la oportunidad de orar y decir, Dios, dame las palabras que puedo hablar con amor y con verdad a otros. Hoy identificamos hablar con la gente como un hábito de una discípula, como una forma de vivir como una discípula. ¿Cómo es que esta acción de un discípulo no se limita a las personas que son extrovertidas? ¿Cómo es que esta acción de una discípula no se limita a esas personas que son extrovertidas? ¿Qué piensan ustedes? Pues yo pienso que en todos hay como una gracia, ¿sí? Para hablar de Jesús. No solo quiere decir que las personas que hablan mucho pueden hablar de Dios, sino que así uno no hable mucho, uno no sea extrovertido, uno puede dar testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de uno, ¿sí? Y del amor que Dios ha tenido con uno. Y así sea poquito lo que uno pueda decir, si eso es de testimonio y de verdad viene del corazón de Dios, eso impacta a la gente.
Amén. Sí, amén. Sí, de nuevo pensamos en 1 Pedro 3, cuando dice, sean siempre listos para defenderse, con mansedumbre, con respeto, ante aquellos que les piden explicarles a la esperanza que hay en ustedes, ¿cierto? No importa si hablamos mucho o no, cada uno de nosotros tenemos esta responsabilidad de estar listas para comentar a otros porque tenemos una esperanza, ¿ok? Un resultado natural de hacer el bien y tener los ojos abiertos será tener la oportunidad de dar una respuesta a otros, incluso para ellos que luchen por entender una conversación o estar o empezar una conversación. Además, hablar con la gente también podría repetirse teniendo una conversación, ¿ok? Hablar con la gente no necesariamente significa dar un curso o predicar o hacer, no sé, una lección de la Biblia. Puede ser una conversación, como Jesús hizo con la mujer samaritana, ¿cierto? Él la pidió un poquito de agua. Eso era una conversación. Y en esta conversación Jesús habló del agua de vida. Okay. Entonces, es muy importante que cuando estamos hablando con la gente, estamos en una conversación con ellos. Estamos escuchando a ellos, porque es una conversación, tiene más de una persona. Pensamos en Santiago 1:19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Entonces, es un balance que tenemos, hermanas, como cristianos. Queremos compartir el evangelio con todos, pero en una forma de tener una conversación, también escuchamos a otros. Escuchamos para entender ellos. Preguntamos a ellos para entender cómo podemos compartir el evangelio con ellos. ¿En qué están viviendo en el momento? ¿Qué sufrimiento tienen? ¿Qué gozos tienen? ¿Cómo podemos compartir bien con ellos? ¿Lo entendemos por escuchar? Bien, hay quienes que consideran extrovertidos que pueden ser muy buenos para iniciar conversaciones, ¿cierto? Con los demás. Y a menudo aquellos que tienden a ser introvertidos tienen el don de escuchar a las personas. Entonces, todas tienen dones para tener una conversación con otros. Aquí están los versículos que mencioné, si ustedes quieren notarlo. De 1 Pedro 3:15 y de Santiago 1:19. Bueno, aquí tenemos un otro versículo bastante lindo y importante para recordar, de Romanos 10:17. ¿Alguien podría leer este versículo, por favor? Yo, profesora. Gracias, hermana Carmen. Disculpa, Carmen, tu audífono no está funcionando. Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Muchas gracias, muchas gracias. La fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Hablar con la gente es una parte importante de lo que hacemos como discípulas de Cristo, porque la fe proviene de oír, ¿cierto? Tenemos que hablar para que personas puedan oír el mensaje de Cristo. Es como, bueno, un ejemplo es la creación, ¿cierto? Por la creación podemos ver el poder de Dios. Podemos ver, hay alguien que hizo esto al mundo para nosotros. Pero por la creación, sabemos que hay un Dios, pero no conocemos que nuestro Salvador, que Dios nos salvó. Entonces, la palabra es una forma de compartir que no solo hay un Dios, pero
hay un Salvador para todos, para todo el mundo hay un Salvador. Y eso viene de la palabra que decimos, que hablamos, que compartimos. Compartir el mensaje hablando con la gente es como podemos encender la luz para aquellos que viven en la oscuridad de pecado, ¿cierto? No importa si usted es una persona naturalmente habladora o más reservada, siempre tiene la oportunidad de hablar con las personas que lo necesiten a su alrededor. Hacer el bien, mantenemos los ojos abiertos, puede generar más oportunidades para hablar. Entonces, es importante prepararte para ellos y prepararte para hablar con ellos. Y hermanas, eso es lo que están haciendo. Están en la palabra, están conversando conmigo, están conversando con sus hermanas, están preparándose. Entonces, quiero que ustedes piensen en si están un poco nerviosas para conversar, si no tienen mucha confianza a conversar con otros en este momento de su fe, seguir en la palabra, hermanas, y también empieza a conversar de tu fe con otros cristianos, ¿ok? Con otros cristianos en estos círculos, en estos cursos con nosotros, espero con familia, con otros en tu comunidad que son cristianas. Empieza allá a conversar de tu Señor, de tu Salvador. Y en este tienes un lugar seguro para conversar, para que sea más cómoda para ti. Y después va a ser más cómoda con otros que no conocen su Salvador. Bien, en eso estamos en la lección de hablar con otros. ¿Algunas preguntas o comentarios, hermanas? No, ninguna pregunta. Todo bien, qué bien. Pastora, yo por ejemplo es que sí, o sea, no soy buena para empezar conversaciones con la gente, no soy extrovertida para hablar. O sea, me considero una persona tímida para empezar una conversación con alguien. Bien. Entonces, con esta... entonces, Hilda, si tienes esta... ¿qué es la palabra que estoy buscando? Si no es fácil para ti empezar una conversación con alguien, ¿cómo puedes tomar el siguiente paso para tener conversaciones con otros? ¿Qué opinas? También otros pueden comentar. Sí, adelante. sí, señora. Por eso yo pues siempre pensé que me faltaba preparación y conocimiento. Y por eso pues estoy tomando este curso que yo creo que me va a ayudar mucho, pero pues inicialmente sí me siento un poco tímida, pero yo creo que al final de este curso ya las cosas van a mejorar y ya voy a tener una mejor seguridad y sabiendo ya que pues el Espíritu Santo lo está respaldando a uno. Sí, gracias. Sí, por el poder del Espíritu Santo y por la palabra sí puedes. Pero también, hermana Hilda, recuerde que espero que después de ese curso, ustedes no están pensando en ser un discípulo como algo separado de tu vida ahora. En sus vidas, en este momento, tienen oportunidades que yo no tengo en mi vida. Viven en comunidades, con familias, en sus trabajos, conocen personas que otros no pueden acercar o conversar. Piensen bien en una iglesia, hermanas. El pastor en el frente muchas veces tiene toda la sabiduría, tiene todo el don de hablar, pero también la mujer o una persona que está en la iglesia como miembro, quizás esta persona tiene la experiencia y la empatía o, no sé, quizás por ser una mujer o por ser un adolescente, ellos pueden acercar a otros de otra forma que un pastor no se puede.
pueden construir una relación con otros, pueden abrazar uno a otro, pueden decir, yo recuerdo cuando yo estaba viviendo esto en mi vida. Entonces, hay una forma de conversar, de confianza, de vida que nosotros tenemos que los líderes no pueden tener para todos. Entonces, Hilda, en tu vida ahora, tú estás con personas que necesitan escuchar la palabra y Dios tiene a ti en este puesto con propósito. Y no es decir que tienes que hacer un esfuerzo, es decir que hay alguien en tu vida que puedes conversar, amar por tema de una conversación. Yo quiero aportar algo. Ya, adelante, Lisa. Bueno, pues no sé si de pronto algunas ya saben que yo aquí en mi país pues sirvo en la iglesia. Y hace algunos años yo no servía, no creía en Dios ni nada. Y cuando estuve en ese tiempo, para mí también era muy difícil hablar. Yo no hablaba, o sea, no hablaba ni una palabra. Era muy callada. Pero a medida que uno va conociendo a Dios, que va dejando que Dios lo transforme, que Dios hable a la vida de uno, ya después uno no se puede quedar callado, ¿sí? O sea, como que uno siente que el amor de Dios lo invadió tanto que uno necesita hablar de Dios, ¿sí? Y algo que por lo menos a mí en mi país me ha funcionado mucho es que eh, yo soy pues joven, entonces eso provoca confianza en otros jóvenes, ¿sí? Otros jóvenes ven como confianza acercarse a mí, a hablarme, ¿sí? Entonces ellos ven como en mí una persona similar a ellos, ¿sí? Entonces de pronto pues un tip para mis hermanas es acercarse, ¿sí? A personas que ustedes ven que pueden estar pasando situaciones similares a ustedes o que pasan cosas similares a ustedes. Entonces, cuando uno ve que hay como una cercanía, es más fácil hablar. Entonces, Amén. ese es un tip. Es un tip perfecto. Gracias. Gracias por compartir. Carmen, adelante. Sí, hermanita, escuchando los aportes de las hermanas, entonces yo también podría decir de que uno a veces se muestra tímida en una conversación y más para compartir la palabra cuando uno desconoce, ¿no? Cuando hay falta de conocimiento o falta de preparación. Pero pienso yo, después de este curso ya nos vamos a sentir más seguras de compartir, de hablar del amor de Dios, como dicen, ¿no? De hablar de hacer el bien, de tener los ojos abiertos y compartir lo que ya estamos aprendiendo. Es una bendición que estemos aquí preparándonos y luego ya tener esa seguridad de que nuestro principal objetivo es hablar del amor de Cristo. Eso quería compartir. Sí, gracias, Carmen. Sí, claro, Jesús no está pidiendo que hablamos perfectamente de todo lo que está en la Biblia porque ya sabe que no es posible, ¿cierto? Es muy común que no vamos a tener todas las respuestas y está bien, porque la respuesta que tenemos es, lo buscamos en la Biblia. Vamos a verlo juntos, ¿cierto? No hay ningún problema, hermanas, de no tener la respuesta perfecta, porque no viene de nosotros, viene de la palabra. Entonces, si está en una conversación y llega un tema que es complicado, qué oportunidad de decir, no sé, pero podemos buscar la respuesta en la Biblia. ¿Quieres estudiar conmigo? Y ahí empiezan una relación con una otra persona basado en la Biblia hermosa. Okay. Y Dios está con nosotros. Él va a darnos las palabras. Nunca se sabe cómo está funcionando el Espíritu Santo. A veces no vemos el fruto de nuestras conversaciones, pero el Espíritu Santo sí o sí está trabajando. Y bueno, una cosita más, hermanas, quizás para algunos que tienen un poco de miedo de conversar del Evangelio, pueden tomar, ahora tienen dos historias de la Biblia, ¿cierto? Tienen esta historia de Mateo 9. También tienen la historia de la mujer samaritana. Entonces, son historias
que pueden utilizar en las conversaciones, ¿cierto? Las dos historias muestran Cristo, su amor para todos y que Él es el agua viva. Él es la salvación. Entonces, si conoces bien Mateo 9 o que era Juan 4, creo, de la mujer samaritana, puedes compartir esta historia con otros. Empieza ella. Ya, ahora tenemos un poquito más. Bueno, estamos bien con el tiempo. El proyecto final del curso es un proyecto final bastante lindo, ¿ok? Y es un poco diferente de que usualmente tenemos en Academia Cristo. Hoy día hemos conversado de hablar con la gente, ¿cierto? Como un hábito de ser un discípulo. En la siguiente lección vamos a conversar más de otros hábitos. Y un hábito muy importante es estar en Cristo. Es estar en la vida como discípulos. Entonces, su proyecto final sería enfocado en este hábito de estar en Cristo. ¿Ok? Es una oportunidad leer la palabra de Dios con otros. ¿Ok? Con otras que están en este curso. Muchas veces es fácil saltar lo más importante, el paso más importante, que es tomar tiempo con Jesús. Entonces, su proyecto es simple, es leer la palabra de Dios. ¿Cómo lo van a hacer? Mira, después de nuestra lección final de este curso, voy a formar grupitos de WhatsApp. Entonces, voy a tomar todas las alumnas que están en este curso y voy a formar grupitos chiquititos de ustedes. Y voy a intentar hacerlo por región para que estén en el mismo horario y todo, ¿ok? Y en tu grupito van a leer el libro de Marcos juntos. ¿Qué significa eso? Hermanas, Marcos es la historia del ministerio de Jesús. Y Marcos, si lees el libro completo, toma 1 hora y 23 minutos en general, ¿ok? Entonces, en 1 hora y 23 minutos se puede sentar y leer todo el libro de Marcos. Pero estamos pensando en dar a ustedes 8 días para leer el libro de Marcos. ¿Qué significa eso? Si lees cada día, puedes leer 10 minutos por día y puedes terminar con el libro entero. 10 minutos nomás, ¿ok? Algo fácil. Y también, hermanas, vivimos en la gracia. Si hay algunos días que no se pueden hacerlo, está bien. Puedes leer un poco más el siguiente día, no hay problema. Pero en tus grupos, mientras están leyendo Marcos, pueden cada día comentar en tu grupo algo para mostrar que estás haciendo la tarea. Puedes comentar algo que has notado, puedes hacer una pregunta, puedes hacer un resumen, pero en tu grupito pueden compartir evidencia de lo que estás leyendo. ¿Okay? En el pasado, algunos grupos han hecho esta lectura juntas, lo han hecho juntas por Zoom. Otros lo hacen cada uno y después comparten sus pensamientos. Depende de cada grupo. ¿Ok? Entonces, todas que hacen este trabajo pueden recibir un certificado o un crédito de este curso, que han terminado con el curso de discípula de Academia Cristo. ¿Ok? ¿Algunas consultas, hermanas, de este proyecto final? Pastora, ¿y para cuándo tenemos que entregar ese proyecto? Buena pregunta, sí. Bueno, voy a tener las fechas exactas, pero vamos a empezar este proyecto cuando terminamos con el curso. Y creo que vamos a terminar, bueno, no tengo las fechas exactas en el momento, pero cuando terminamos con este curso, vamos a empezar este proyecto y el proyecto tiene 8 días. Entonces, 8 días para leer Marcos. Y como comenté, toma 1 hora y media para leer Marcos, entonces sería 10 minutos por día. 8 días para terminarlo. ¿Está bien, Hilda? Sí, pastora. Yeah.
Margarita, adelante. ¿Y cuál es la evidencia que tenemos que entregar, profesora? ¿Qué es el video o algo así, profesora? Puede ser como ustedes quieren. Muchas veces depende en la cultura del grupo que van a tener. Algunas, la evidencia para mí, porque voy a estar en cada grupo, es ver que están conversando en el grupo, ¿cierto? Y esta conversación puede ser, hola hermanas, hoy día leí Marcos 1 y 2. Y algo importante que vi era, puedes decirlo. También puedes compartir por voz tus pensamientos, ¿ok? Una evidencia puede ser una pregunta. Hermanas, hoy día leí Marcos 8 y no entendí. Ayúdame, no entiendo este versículo. Evidencia es la conversación que están teniendo en el grupo. Ok, profesora, gracias. Buenas preguntas, hermanas. ¿Algo más? A mí se me fue la señal, pastora, por eso no escuché el resto. Sí, lo Pastora, vi. un momentico, le pregunto algo. ¿Eso empieza a partir de la última clase o uno puede irlo leyendo desde ya? Va a empezar a partir de la última clase. Yo sé que algunos de ustedes pueden hacerlo ahora mismo, pero voy a pedir que esperen por dos razones. Uno es para que puedan seguir enfocándose en el contenido del curso y también porque ustedes van a estar en grupos. Entonces, es un proyecto que es para ti mismo cuando estás leyendo la Biblia, pero también tu conversación con otras van a animar a ellas. Entonces, sería mejor si lo hacen juntas y no ahora mismo. Vania, sí, vi durante la clase que tu señal estaba, no sé, es bien complicado. A veces estás, a veces no, pero por eso tenemos la grabación. Entonces, voy a compartir esta grabación en el grupo, pero si tienes cualquier pregunta, hermana, de este proyecto final, háblame directo por WhatsApp, ¿ok? Y podemos conversar allá. Ok. Ya, hermanas. Qué bien. Ya, hermanas, para todos, si tienen cualquier más preguntas, por favor, habla conmigo, ¿ok? Es un proyecto final hermoso y espero que cada uno de ustedes puedan hacerlo con confianza, porque es un proyecto para estar con Cristo. Qué oportunidad, ¿cierto? Y cualquier comentario que tienes, pregunta, por favor, estoy aquí. Como siempre, hermanas, tenemos las grabaciones. Nuestra próxima clase sería el martes. Y si tienen cualquier pregunta, estoy aquí por WhatsApp si quieren conversar, ¿ok? Vamos a terminar con la bendición. Hermanas en Cristo, el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, hermanas. Que Dios les bendiga y que Dios les da oportunidades a conversar de otros este fin de semana. Un abrazo grande. Nos vemos el martes. Amén, pastora. Muchísimas gracias. Bendiciones. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, profesora. Saludos a todas. Bendiciones a todos. Dios les Gracias, bendiga. pastora y hermanas. Gracias, bendiciones para todos.